julio de 1505. Un joven estudiante de Derecho corre desesperado por un campo en Alemania. El cielo se desgarra con el estruendo de una tormenta. De repente, un rayo impacta a pocos metros de él. La onda expansiva lo lanza violentamente al suelo. En ese momento de terror absoluto, no piensa en sus libros de leyes ni en su brillante futuro. Su grito se dirige al cielo. «¡Ayúdame, Santa Ana! ¡Me haré monje!». Ese grito desesperado no solo salvó su vida ese día, sino que también firmó la sentencia de muerte de una era completa. Bienvenidos a Historias y Retos. Hoy exploramos la vida de un hombre que, buscando la paz para su propia alma, terminó fragmentando el mundo conocido. Esta no es solo una historia de fe, es la historia de la batalla entre el miedo, la conciencia y el poder revolucionario de la palabra escrita. Martín Lutero cumplió su promesa. Dejó atrás su carrera de leyes y entró al monasterio agustino de Erfurt. Pero allí, en lugar de encontrar la serenidad que anhelaba, se encontró con una guerra interna. Su visión de Dios era la de un juez implacable, severo y meticuloso, que registraba cada fallo. Pasaba horas interminables en el confesionario, intentando recordar hasta el más mínimo pensamiento impuro, hasta el más pequeño desliz. Sus superiores, agotados por su escrupulosa obsesión, intentaban calmarlo. Le decían: «Martín, Dios no está enojado contigo, tú estás enojado con Dios». Su ansiedad lo consumía. En 1510, emprendió un viaje a Roma, el corazón de la cristiandad, con la esperanza de encontrar una revelación divina, una señal que calmara su espíritu. Pero lo que encontró fue algo muy diferente. Vio una ciudad de lujos extravagantes y una jerarquía religiosa que le pareció mucho más interesada en la política y el poder terrenal que en los asuntos espirituales. La cuna de la fe parecía más bien una corte real. Regresó a Alemania no con paz, sino con más dudas, con un torbellino de preguntas que resonaban en su cabeza. La experiencia no fortaleció su fe, sino que sembró las semillas de una profunda desconfianza. El hombre que buscaba respuestas solo había encontrado más contradicciones. De vuelta en Alemania, como profesor de teología en la pequeña Universidad de Wittenberg, Lutero se sumergió en el estudio profundo de la Biblia. Buscaba respuestas directamente en la fuente, sin intermediarios. Y fue allí, en la soledad de su estudio, donde ocurrió el giro radical que cambiaría la historia. Al leer la epístola a los romanos, una frase resonó en él con una fuerza abrumadora: «El justo por la fe vivirá». Fue como si una luz se encendiera en una habitación oscura. De repente, todo encajó. Lutero llegó a una conclusión revolucionaria. La paz con Dios, la salvación, no se compraba con rituales, no se ganaba con méritos, ni se negociaba con dinero. Era un regalo, un don gratuito otorgado por pura gracia a través de la fe. Esta nueva convicción chocó de frente con una de las prácticas más lucrativas y extendidas de la Iglesia en esa época: la venta de indulgencias. Estos eran documentos, certificados vendidos por emisarios papales, que prometían reducir el tiempo de castigo por los pecados, tanto para los vivos como para las almas de los difuntos. Una gran parte de estos fondos se destinaba a la construcción de la majestuosa Basílica de San Pedro en Roma. Para Lutero, esto era una estafa espiritual. Era vender algo que, según su descubrimiento, Dios ofrecía gratis. Era convertir la gracia divina en una mercancía y la fe en una transacción comercial. El choque era inevitable. Y así llegamos al 31 de octubre de 1517. Ese día, Lutero escribió 95 tesis, 95 argumentos que criticaban duramente la teología y la práctica de las indulgencias. Con la determinación de un académico, las clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Su intención original no era iniciar una revolución, sino un debate académico. El texto estaba en latín, el idioma de los eruditos, no del pueblo. Pero aquí es donde la historia da un giro tecnológico inesperado. Unas décadas antes, un hombre llamado Johannes Gutenberg había perfeccionado la imprenta de tipos móviles. Sin el permiso de Lutero, alguien tomó sus tesis, las tradujo al alemán y las llevó a las imprentas. El resultado fue el primer viral de la historia.
En solo 15 días, sus ideas se leían por toda Alemania. En un mes, sus palabras habían cruzado las fronteras y se discutían en toda Europa. La imprenta actuó como un motor, un amplificador sin precedentes. Por primera vez en la historia, el conocimiento no estaba encerrado en monasterios o limitado a las élites que sabían latín. La tecnología permitió que la Biblia fuera traducida al idioma del pueblo, rompiendo el monopolio de la interpretación que tenía el clero. La imprenta le entregó la palabra directamente a cada individuo, permitiéndole leer, interpretar y decidir por sí mismo. La chispa del debate académico se convirtió en un incendio que recorrió el continente. El conflicto escaló rápidamente. Lo que empezó como una disputa teológica se convirtió en una crisis política y religiosa. En 1521, Lutero fue convocado a la Dieta de Worms, una asamblea imperial. Allí, de pie, solo, frente al hombre más poderoso del mundo, el emperador Carlos V, y a los más altos líderes de la Iglesia, se le exigió una sola cosa: que se retractara. Que negara todo lo que había escrito. La presión era inmensa, su vida estaba literalmente en juego. Quemar herejes era una práctica común. Pero Lutero, consciente del peligro, pronunció las palabras que se convertirían en el manifiesto de la libertad de conciencia moderna. Dijo: «A menos que se me convenza por el testimonio de las Escrituras o por la razón pura, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni honesto actuar contra la propia conciencia. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude». A partir de ese momento, el mundo no volvió a ser el mismo. El cristianismo occidental se fracturó. Surgió la Reforma Protestante y, como respuesta, la Iglesia Católica inició su propia renovación interna, la Contrarreforma. El acto de un solo hombre, armado con su conciencia y amplificado por la tecnología, había redibujado el mapa religioso, político y cultural de Europa para siempre. Martín Lutero fue una figura compleja, un hombre de luces y sombras. Fue valiente hasta la terquedad, un visionario que luchó por lo que creía correcto. Pero también fue polémico, a veces intolerante, y profundamente humano en sus contradicciones. No fue un santo de mármol, sino un buscador incansable que utilizó la tecnología de su tiempo para desafiar el status quo y sacudir los cimientos del poder. Su historia nos deja un legado profundo y duradero. El derecho a dudar, la importancia de la educación y el acceso directo al conocimiento, y la idea radical de que cada persona es responsable de su propia brújula moral. Él no tomó la decisión por ti. Él simplemente abrió una puerta que durante siglos había estado cerrada con llave, invitándote a mirar por ti mismo. Y ahora, llegamos al final de nuestra historia. Pero aquí es donde tú empiezas. En Historias y Retos, nuestro objetivo no es decirte qué pensar, sino invitarte a hacerlo. Así que tu reto de hoy es este. Identifica una verdad en tu vida actual. Puede ser un dogma religioso, una opinión política arraigada, una creencia social que das por sentada, algo que aceptas principalmente porque es lo que todos repiten. Esta semana, haz lo que Lutero hizo con la Biblia y lo que la imprenta permitió. Ve a la fuente original. Si es una opinión política, lee el programa o la propuesta directamente, no solo el titular. Si es una creencia social, busca los datos, las estadísticas, la investigación detrás de ella. Cuestiónalo todo. Pregúntate: ¿mis convicciones son realmente mías o son solo un eco de lo que escucho a mi alrededor? Y la pregunta más importante: ¿tendrías el valor de defender tu verdad, tu conciencia, incluso si el mundo entero te pide que guardes silencio? Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustan estas historias que desafían el pensamiento, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro próximo reto. Nos vemos en el próximo video.